la enseñanza de hoy tiene que ver con que la misión empieza hoy. Hoy sábado la misión futuro empieza. Hemos estado en un entrenamiento sumergidos desde el jueves por la noche. Hemos estado recibiendo palabra, pero este día está por despegar un cohete a Marte. Este día está por despegar una nueva misión que tiene que ver con el futuro. Y para eso nos tenemos que preparar. Para eso tienes que decidir, porque las decisiones del hoy marcarán tus próximas temporadas. Sí, es cierto que el futuro está en manos de Dios. Es cierto que Dios ya nos hizo nacer con obras que Él ya preparó. Pero yo en mis decisiones podría retrasar, podría adelantar o podría cancelar los propósitos de Dios para mi vida. Es tan grueso lo que te digo, pero te ama tanto Dios y Él es capaz de hacer todo cuanto tú creas. Entonces Dios es todopoderoso. Y va a sonar un poco contradictorio esto, pero solo se va a lograr hacer en el cielo lo que tú aquí en la tierra creas. Siendo Dios todopoderoso, te ama tanto que está esperando que decidas en fe para que ¡pum! Venga la bendición de lo alto. Entonces sí, hay un futuro glorioso que nos espera a los que creemos y lo provocamos con nuestras decisiones. Amén. Y hoy quiero llevarte a mirar dos familias de la Biblia. Dos familias de la Biblia que nos van a llevar a analizar dos situaciones por las cuales pudiésemos estarnos estancando hacia nuestro futuro. Y a lo mejor te vas a ver un poco en estos extremos de estas dos historias. Hoy vamos a ver las dos caras de una familia, de una moneda. Y vamos a ver cómo puede llegar a suceder un estancamiento, teniendo Dios todo el deseo de bendecir las familias. Hoy quisiera hablarte de una familia que empezó con un joven que un día se volvió padre, pero ese joven se lo reconocía porque dice la historia que él era más alto que toda su generación. Dice que a todos les llevaba una cabeza. Se hablaba de él como ese hombre fuerte, guapo, hermoso, ¿verdad? Son las cualidades de los pastores, ¿verdad? Amén. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Sino que la altura a algunos nos quedó por ahí en el camino. Pero este joven, ¿verdad? Que era prometedor, se veía un gran futuro. Y entonces Dios también lo miraba así, porque cuando Dios se buscó un gobernador para su pueblo, entonces encontró a este joven. Este joven crece, se vuelve el rey de Israel, el primero. Se vuelve padre dentro de casa, pero siendo el hombre con mayor influencia, siendo el hombre con mayor poder, sus debilidades destruyeron su generación. Las debilidades normalmente no las mostramos hacia afuera. Las debilidades las mostramos en casa. Y sabe, yo meditando en esto decía, a lo mejor es necesario cambiar. Es mejor que nos vean débiles afuera pero fuertes adentro, porque la generación que va a traspasar en el legado, que va a continuar, no necesariamente está afuera. Empieza ese primer ministerio con tus hijos en casa. Y ahí estaba ese padre, ese rey, con su poder, con su influencia, exitoso, pero con debilidades que se volvieron la destrucción de los suyos. Podemos llegar a tener todo el poder y la fuerza, pero si no lidias con tus debilidades, estas podrían acabar con los que más amas. Se hablaba de Saúl como ese gran hombre, pero dice la historia que él empezó a dejar que sus debilidades florecieran más. No las supo dominar. Y apareció otro joven más en el camino que empezó a despertar una situación externa, que empezó a despertar aquellas debilidades. Y déjenme leerles unos versos. Primera de Samuel capítulo 10 y verso 23. Voy a seguir el ejemplo del pastor Otoniel, y ya que él habló mal de José, yo me busqué a alguien más de quien hablar mal.
Entonces voy a hablar mal por un momento de Saúl, pero ya van a ver a dónde voy. Dice estos versos en el verso, acompáñenme a ver el verso 8. Vamos al capítulo 18 de Primera de Samuel. Vamos hasta allá. Y se enojó Saúl en gran manera. A ver, ¿cuántos nos enojamos aquí? Alza la mano. Ahora, ¿quiénes me dicen yo me enojo en gran manera? A ver, quiero ver a los honestos. Esos, veo su mano, Dios le bendiga. Así como que están orgullosos de levantar la mano, ¿verdad? Entonces digamos, no les voy a decir más porque se van a enojar, bájela. Entonces dice que Saúl se enojó en gran manera. Y ojo acá, todo empezó por un enojo descontrolado. Se enojó en gran manera y le desagradó este dicho, porque decían: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces el enojo de este padre empezó a causar una envidia no controlable. Y empezó a enojarse y a mirar a David como esa competencia. Y empezó a envidiar lo que la gente decía de David porque no lo reconocían en él. Entonces, una de las debilidades que yo veo aquí es la envidia. Pero esto empezó a ocurrir dentro de la casa. Quiero que veas, sigue conmigo hasta el verso 10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios toma a Saúl, y él desvariaba en medio de la... No, ayúdame, en medio de la... Otra vez, en medio de la... Nos cuidamos tanto de tener una buena apariencia afuera, pero dentro de casa no nos cuidamos, y desvariaba Saúl. Y dentro de la casa se convertía en un rey que afuera no conocían. Y ahí estaba David metido. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Señores, el hogar de este padre no solo tenía celos, tenía violencia. Y ahí estaban sus pequeños hijos. Ahí estaban los hijos jóvenes, esas princesas del palacio, ese príncipe del palacio, viendo a ese padre que era un rey de influencia afuera, pero que dentro estaba lleno de celos, que dentro de casa desvariaba, que estaba con violencia. Ve hasta el verso 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Señores, esto sucedía dentro de casa. ¿Y qué le pasaba a Saúl? Era manipulador, y contaba dentro de casa planes maquiavélicos que sucederían fuera. Entonces eran los celos, era la violencia, era la manipulación. Y nosotros, los padres, queremos que nuestros hijos triunfen, que se vuelvan grandes, pero a veces no nos damos cuenta que la escuela dentro de casa se vuelve una escuela de un ejemplo complicado a seguir. Y por un lado le decimos que sean los mejores, pero por dentro están viendo el celo, están viendo la manipulación, están viendo la violencia. Y esto sucede a diario en nuestras familias. Pero todos sí soñamos con un gran futuro para los nuestros. ¿Cuántos sueñan con un gran futuro para sus hijos? Dígame amén. Tenemos que ver de qué están llenas nuestras casas. Y es un tiempo para sincerarnos. Verso 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Hasta ahí va todo el verso, como que va a acabar increíble la historia. Pero en vez, ese punto y coma nos llevan a: y fue Saúl enemigo de David todos los días. No le importó que a su hija Mical estaba enamorada de ese joven. No le importó lo que sus hijos pensaban. No consideró lo que ellos podían sentir. Y aunque dijo que tenía más temor de Dios, más le pudo su debilidad. Y entonces fue enemigo de David todos los días. Celos,
violencia, manipulación, enemigos. Y eso es lo que muchos próximos astronautas de la nueva generación consumen a diario en las casas. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos no nos quieren escuchar. Luego nos preguntamos por qué nuestros hijos ya no quieren ser lo que somos nosotros. No quieren tomar la empresa, no quieren tomar el pastorado, no quieren ser médicos, no quieren ser abogados. Quieren ser lo opuesto a lo que los padres fuimos, porque no nos dimos cuenta que en el deseo y en el anhelo de un mejor futuro para ellos, permitimos que nuestras debilidades sean lo que ellos consuman a diario. Y no te estoy hablando de que seas perfecto, porque sabes algo, todos somos imperfectos y las familias somos imperfectas. Pero toma esta frase: somos familias imperfectas dentro de un plan perfecto. No creo que me oyeron. Somos familias imperfectas dentro de un plan perfecto. Y en medio de nuestras debilidades podemos levantarnos con fuerza. Pero cuando nos ponemos delante de Dios y viendo esta realidad, entonces deberíamos pensar que como fue Saúl, debió haber sido Jonatán, porque como es el padre, es el hijo. Pero lo primero que quiero dejar en tu mente, joven que estás aquí, es que no tomes por excusa los errores del pasado. Porque el joven se ancla en no poder ir a su futuro, porque siempre está recordando lo malo que pudo haber en casa. Y yo no vengo a sembrar discordia entre la familia. No vengo a decir, es que el problema ha sido mi papá. No te confundas, porque ya llegará un día que tú seas padre y te vas a dar cuenta que eres igual de imperfecto que tu papá. La diferencia entre tú y tu padre puede ser cuánto de Dios tú decidas depender. Pero tienes la misma sangre, los mismos genes, eres igual de feo o de guapo. Lo que marca la diferencia es las generaciones. Es cómo podemos nosotros depender de ese Dios que te ama y que está pensando igual que tu padre terrenal en que tengas un glorioso futuro. Pero a lo mejor ese modelo de padre no ha sido el mejor dentro de casa, pero hay un modelo celestial de nuestro Padre eterno que te ama, que te bendice, que te corrige, que te levanta, que te hace ser mejor. Y hay muchas jóvenes hoy que están tomando como excusa el mal ejemplo que vieron. Pero en esta historia, Jonatán fue todo lo contrario a Saúl. Jonatán amaba a quienes Saúl aborrecía. Jonatán era de aquellos que prefería la vida antes que la muerte, mientras Saúl prefería que mueran. Jonatán era aquel que ponía la justicia antes que sus propios intereses. Jonatán tuvo el corazón para ceder el trono que su padre amó tanto que lo llevó a la muerte. Y padres que estamos aquí, puede ser que ames tanto tu trabajo, ames tanto tu vocación, que no te estés dando cuenta que ese amor a ese espacio no te permite sanar tus debilidades, y junto contigo estás enterrando a tu generación. Pero si hoy vamos a hablar de misión futuro, hoy debes entender que Jonatán no se dejó por los errores del ayer. Tuvo el corazón de poner primero los planes de Dios. Tenía el corazón correcto para oír a Dios. Y mientras los actos de Saúl acabaron con su linaje y su familia, los actos de Jonatán abrieron camino para su descendencia. Porque esta historia, aunque es muy triste y muy difícil, entonces Saúl provoca su muerte. Tiempo después muere el rey. Junto con el rey, tristemente muere Jonatán. Y cuando esto sucede, la familia real que estaba en el palacio tiene que salir huyendo,
Porque ese rey que ya había enloquecido había muerto, y entonces todos debían de salir. Pero para ese tiempo ya había un nieto de Saúl, y había un heredero al trono, y había un nuevo príncipe, ese Mefiboset, hijo de Jonatán. Y en esa desesperación de salir del palacio, su nana lo agarra, y al salir desesperada ella tropieza, y este pequeño príncipe cae contra el suelo, lastimándose sus pies, queda inválido, imposibilitado de caminar. Y entonces las decisiones que un abuelo tomó podrían llevar a perjudicar los linajes y las generaciones que vienen. Pero asimismo, una buena decisión como la que tomó Jonatán le dio la oportunidad a que Mefiboset encontrara lo que un día su abuelo perdió. Porque narra la historia que mucho tiempo después, cuando había nuevo rey en Israel, el rey David, entonces el rey David un día hace esta pregunta. Mire 2 de Samuel 9 y verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de... Vamos, no les escucho. Por amor de... Porque aunque Saúl lo había perseguido, Jonatán lo había amado. Y entonces él pregunta: ¿hay alguien a quien yo haga misericordia? Y mira el verso 7. Y le dijo David: no tengas temor. Verso 7. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre en mi mesa. Déjame recalcar hoy y declarar sobre tu vida que si tú te levantas creyendo por un mejor futuro, no importando lo que tus antepasados hicieron, Dios te va a devolver lo que había prometido a tu abuelo. Dios va a devolver lo que había prometido para tus generaciones, porque Dios es un Dios de oportunidades y Él ama las generaciones. No te estanques por los errores del ayer. Pero hoy, joven que estás aquí, deberías preguntarte: ¿estás sumergido en la violencia? ¿Estás sumergido en los celos? ¿Estás sumergido en la manipulación hoy? Y levantarte y decir: es tiempo de que yo decida diferente. Es tiempo de que yo recupere lo que Dios le prometió a mi familia. Puede ser que hoy te estés quejando de que estás en pobreza porque tus antepasados destruyeron el negocio familiar. Podrías vivir toda la vida quejándote, o podrías levantarte en fe y decir: Dios nos devolverá ese negocio. Le voy a creer al Señor y levantaremos algo mejor para las próximas generaciones. Alguien debe de tener fe en esta mañana. Alguien debe de reconocer que Dios está en medio de nosotros. Joven que estás aquí, no te quedes por los problemas del ayer. Dios hoy quiere hacer algo nuevo, porque la misión comienza hoy. Diga conmigo: la misión comienza hoy. El enemigo trabaja mucho esto en el pensamiento. Entonces trata de sembrar los errores del ayer. Y entonces, porque el matrimonio de los otros no funcionó, el tuyo tampoco va a funcionar. Porque los otros fueron violentos, entonces creemos tener el derecho de levantar también la mano. Eso tiene que cambiar, porque hay un futuro glorioso que Dios preparó para ti y no lo vamos a echar a perder. Vamos a recuperar todo lo que Dios prometió para tu familia, tu apellido, tu sangre, la familia del Señor. El otro lado de la moneda está en esta otra historia. Es la familia de Itamar. En esta familia había un legado por generaciones, donde habían sido sacerdotes de Dios. Y no solo el sacerdocio, sino que también habían sido jueces en esta historia. Era una familia honorable, era una familia que servía a Dios. Y en la familia de Itamar estaba este joven que luego se vuelve padre, que fue 40 años juez de la nación de Israel, fue 40 años sacerdote de Dios, sirviendo de una forma impresionante.
un ejemplo increíble dentro de casa, una trayectoria de servicio a Dios. Pero en esta familia, sus hijos no supieron aprovechar el legado de su padre ni el ejemplo de su padre. Y entonces narra la historia que, teniendo ellos todo el ejemplo de 40 años de trayectoria, estos dos jóvenes deciden hacer las cosas de una forma equivocada. Y mire conmigo por un momento que nos relata esta historia. Primera de Samuel capítulo 2 y verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí, sacerdote; Elí, juez, 40 años de servicio, un testimonio intachable. Pero la próxima generación decidió, así como Jonatán, así como tú y yo cada día decidimos. Decides qué ver en tu dispositivo, decides qué estudiar, decides qué pensamiento sostener, cuál desechar. Esos dos jóvenes llamados Ofni y Finés decidieron ir por un camino de pecado. Decidieron ir por los placeres de este mundo, y en las decisiones que tomaron, entonces lastimaron el legado generacional que venía por delante. Y es muy triste los próximos versos que te voy a leer. Pero Dios le habla a Elí y le dice en el verso 30: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Ese era el plan de Dios, ¿cierto o no cierto? Vamos, aquí los quiero conmigo, ¿cierto o no cierto? Cierto. Ese era el plan de Dios, que tú y tu casa vayan delante de mí como perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Míreme por un momento. El sacerdocio fue algo que siempre era hereditario hasta este momento. Y hay cosas que Dios en amor ha puesto como una bendición para ti y tu casa, pero las malas decisiones lo podrían truncar. Porque el sacerdocio era por herencia. Pero entonces dijo Dios: no, yo tengo que cambiar. No será por herencia, ahora será así: el que me honra, lo honraré, y el que no me honra, yo no lo honraré. Y entonces les dice en el verso 31: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que ya no haya anciano en tu casa. Escucha esta palabra, es fortísima, es muy triste, pero no se aleja a lo mejor de tu historia, mujer que estás aquí. ¿Qué no darías porque tus hijos regresen al Señor? Que hoy no dejas de orar y de clamar para que algo suceda con tu casa. Y debes de saber que las decisiones las tomamos cada quien, porque jóvenes que están aquí, escúchame, no es garantía el buen ejemplo que hayas tenido en casa. Porque hay quienes están acomodados en los logros que papá ya consiguió. Porque hay quienes que están sentados esperando que papá ya les dé la empresa, y saben disfrutar de los privilegios, pero no saben cuánto cuesta obtenerlos. Hola. Y podría ser que tú estés tranquilo y asegurado porque tu papá logró mucho. Pero hoy tengo que decirte esto: tampoco es garantía. Escucha, como no es excusa el pasado, en tu casa
para que no triunfes tampoco es garantía que hayas tenido un buen ejemplo de que vayas a triunfar. Depende de las decisiones que tú tomes hoy. Dios tiene grandes planes para ti, pero te toca a ti tomar la decisión y creer para que el cielo se active sobre tu vida. Yo sé que esto es fuerte, pero es importante, porque la misión empieza. No les oí. La misión empieza y ya se está prendiendo el cohete que se va para arriba. La nueva misión está por salir hoy. Hoy se gradúan los nuevos líderes de Casa de Dios. Hoy hay una nueva misión futuro que viene, pero hoy tú tienes que decidir por ello. Esta historia la voy a tratar de pasar rápido porque es bastante triste, pero te quiero llevar a una realidad donde quiero ir cerrando con el mensaje hoy. Verso 34 de primera de Samuel 2. Te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Después de esto viene una guerra contra el pueblo de Dios, y vienen los filisteos a pelear. Y mira lo que sucede en primera de Samuel 4 y verso 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Verso 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio la nueva salí. Era Elí ya de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿En cuántas familias no se veía un gran potencial? Que aparentemente lo tenían todo, pero en una decisión equivocada podría cambiar nuestro futuro. Y esta historia termina así, verso 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Si alguien me puede acompañar ahí. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Escuche, Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Sabes qué significa Icabod? Icabod significa sin gloria. Mueren los hijos, muere el sacerdote. La nuera del sacerdote, al enterarse de la noticia, entonces se inclina, le dan dolores de parto, da a luz a ese bisnieto o a ese nieto de Elí. Y cuando da a luz muere, y pone al niño por nombre Icabod, que es sin gloria. ¿Cómo duele ver el corazón al escuchar estas historias, donde había un gran potencial, donde todo estaba por delante? Y usted podría decir: ay, pastor, eso está más trágico que una película. Pero no se aleja de las realidades de hoy.
Es más, puede ser que tú estés sentado y seas la generación de Icabod, y hoy te sientas que ya no hay gloria, porque miras atrás y has venido de una tragedia en otra, y has estado aquí sentado diciendo: pero todos hablan de misión futuro y yo no veo un futuro por delante. Ustedes no saben todo lo que yo he tenido que pasar. Pero yo vengo a decirte en esta hora que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y donde en esta familia aparentemente estaba todo perdido, había un corazón que Dios estaba preparando. Porque ahorita estábamos viendo muerte, ahorita estábamos viendo dificultades, pero luego nos deja ver la historia, algo que cuando el Espíritu me lo mostró, yo no dejaba de llorar y agradecerle a Dios, porque aún en medio de los problemas familiares, Dios tiene misericordia y sigue amando a tus generaciones. Y lo que aparentemente había perdido en la familia de Elí, algo milagroso estaba por suceder. Quiero que veas conmigo, tiempo después, en 1 de Samuel 14, te junto estas historias donde Jonatán era el príncipe y había salido en una expedición. Dice la historia en el verso 1, ponga atención: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitop, hermano de... Vamos, ayúdeme, hermano de... ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién más? ¿Qué era? ¿Qué era él? Sacerdote. Hola. ¿Quién era él? Sacerdote. Este joven Ahías, que fue el hermano de Icabod, que era hijo de Finés, hijo de Elí, donde aparentemente ya Dios había dicho que no habría sacerdote en su casa. Años después aparece Ahías con el chaleco sacerdotal. Mire esto, verso 3: hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, llevaba el efod, y no sabía que el pueblo que Jonatán, no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Jonatán se fue llevando a este joven Ahías. ¿Quién era Ahías? Era de la descendencia de Elí. ¿Y qué tenía en su pecho? ¿Qué tenía en su pecho? La vestidura sacerdotal. Pudiese ser que hoy lo has perdido todo, pero venimos a recuperar la misión. Venimos a recuperar la misión de tu casa. Venimos a recuperar el chaleco sacerdotal. Venimos a recuperar las tierras del abuelo. Venimos a recuperar lo que había pasado. Hoy quiero decirte que la generación de Mefiboset, que la generación de Ahías, son generaciones benditas. Que lo que se perdió antes hoy se lo recupera. Que lo que ya no había esperanza hoy lo retomas. Hoy hay una generación que se levanta con ese chaleco sacerdotal, que se levanta a pelear por sus generaciones, que ya no se estanca por los errores del ayer, que ya no se estanca y se acomoda por los logros del pasado. Hay nuevas batallas que te esperan, hay nuevas conquistas que te esperan. Deja de llorar por los que ya no están, deja de lamentarte por lo que ya dejó de ser. Hoy el Dios de Ahías está en este lugar, el Dios que te vuelve a llamar: tú eres sacerdote en mi casa, tú eres el que me va a servir, tú eres el que yo voy a usar con poder. No sé si alguien vino aquí creyendo que la misión arranca hoy, que esta es la generación de los sacerdotes que se levantan en defensa de la fe, porque hoy pelean contra tu fe. Pero hay un chaleco que reconoce la gente y dirán: aunque este lo perdió todo, Dios le ha dado la nueva oportunidad de ser un sacerdote. Oh, aleluya. ¿Cuántos lo creen y lo festejan en este día? Quiero terminar con esto. Escúcheme ahí puesto de pie.
Hoy es el día para que quites todas esas basuras del pasado y le creas a Dios que Él te da una nueva oportunidad para ir hacia adelante. Tú y tu casa servirán al Señor en esta nueva misión que comienza. Decláralo por fe, que comienza. Dale tu mejor aplauso a Jesús, dáselo fuerte. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, muchísimas gracias. Levante sus manos, porque tu misericordia es nueva para con nosotros hoy. Y hoy ya no más por nuestros pecados del ayer, ya no más por eso que nos esclavizaba. No serán más nuestra excusa para no despegar hacia el futuro glorioso. En el nombre de Jesús cancelamos toda generación sin gloria y declaramos que la gloria postrera de esta casa será mayor, será mayor, será mayor, será mayor, será mayor, será mayor, será mayor. Sacerdotes, jueces, políticos, profesionales, hijos de Dios, será mayor, será mayor, será mayor, será mayor. En el nombre de Jesús, si lo crees, dale un fuerte amén, amén y amén. Dios les bendiga, casa de Dios. Un honor compartir con ustedes hoy.